Bueno, entonces miren, hacemos referencia a los elementos de protección personal en el artículo 176 y siguientes. Entonces, en primer lugar, habla acerca de lo que tiene que ver con la protección de la cabeza. Daniela, ¿cómo te va? Bien, profe. ¿Cómo te ha tratado la vida el día de hoy? Un poquito embolatada con la U, pero bien, profe. Está bien. A, A, B, C. Ujú. Entonces, mira, ese artículo 176, pues nos dice o nos hace referencia que en todos los establecimientos de trabajo donde estén expuestos a riesgos físicos, mecánicos, químicos y biológicos, los patrones suministrarán los equipos de protección adecuados, según la naturaleza del riesgo, que reúnan condiciones de seguridad y eficiencia para el usuario. Y el artículo 177 ya empieza a desglosar todo lo que tiene que ver con elementos de protección personal. Nos dice que en orden a la protección personal de los trabajadores, los patronos estarán obligados a suministrar a estos los equipos de protección personal de acuerdo con la siguiente clasificación. Empezamos a hablar de cascos, luego de cofias y luego protectores auriculares y hacemos referencia a todo lo que tiene que ver con la cabeza. Cascos para los trabajadores de las minas, canteras, etcétera, de las estructuras metálicas, de las construcciones y en general para los trabajadores que estén expuestos a recibir golpes en la cabeza, tienen que tener cascos de carácter dieléctrico. Significa eso que no deben pasar corriente. Además, deben soportar un golpe de 5 kilogramos a 1,5 metros. No lo dice ahí, pero lo dice en otras normas. Cofias. Las mujeres y hombres con pelo largo tienen que utilizar cofias. Perfecto. ¿Las cofias qué son? Es una malla de carácter que es incombustible, donde efectivamente podemos, vamos a preguntarle a ver, muchachos, prenden la cámara. Las mallas que recogen el pelo deben ser utilizadas obligatoriamente para todas aquellas personas que tienen el pelo largo. Y nos habla de los protectores auriculares para los trabajadores que laboran en lugares donde se produce mucho ruido y están expuestos a sufrir lesiones auditivas. ¿Qué es mucho ruido, muchachos? Preguntémosle a Jonar Pérez, que tiene el teléfono apagado en la cámara. Jonar, ¿qué es mucho ruido? Jonar, ¿Qué será, profe? ¿cómo va Por el encima de rendimiento? los límites. Sí, ¿cuál es el límite? 85, profe. Sí, 85 ¿qué? Decibeles, profe. Decibeles, muy bien, sí, sí, sí. Y si esa persona lo tenemos en 90 decibeles, ¿cuánto va a ser el nivel de ruido? ¿Cómo, profe? No lo escuché muy bien. Si la persona está en 90 decibeles, entonces, ¿cuánto tiempo puede estar expuesto? ¿Te acuerdas Profe, que eso dependería de la fórmula, ¿no? Sí, ¿qué fórmula? Esa formulita que vimos en la clase pasada que dice lo siguiente. Esa de 8 sobre 2, profe. Esa, exactamente, exactamente. Muy bien, muy bien. Eso es lo que tiene que ver con la cabeza, mira. Cabeza. La cabeza hace referencia a esto. Ahora vamos a ver la cara. Hola, Gabriela, ¿cómo vas? Gabriela Bando. Hola, Gabriela. Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo te va? Bien, profe. Gabriela, ¿te acuerdas cuando era el ruido de impacto cómo lo calculamos?
¿Te acuerdas o no te acuerdas? Gabriela, ¿me oyes? Sí, profe. Tú fuiste la clase pasada, ¿cierto? Sí. Sí, sí. Bueno, ahorita que lo busques. Bueno, entonces miren. Entonces resulta que para la protección del rostro y de los ojos se deberán usar lo siguiente. Entonces hacemos referencia, rostro y ojos debemos usar anteojos, gafas y capuchas. ¿Qué anteojos tenemos? Tenemos anteojos protectores de pantalla. O sea, es básicamente una careta. Tenemos también anteojos protectores especiales contra las radiaciones luminosas o caloríficas peligrosas. Esos son aquellos que se usan que son con un lente oscuro, un lente negro para este tipo de peligro. Gafas resistentes para los diferentes trabajadores que trabajan con cinceles, o sea, que vengan partículas, material particulado. Son unas gafas que son súper resistentes. Y por último, unas capuchas de tela asbesto, justamente para los trabajadores que trabajan en operaciones calurosas. Tenemos como tercera parte el tema del sistema respiratorio. En el sistema respiratorio podemos decir lo siguiente. Tenemos entonces una gran cantidad de respiradores. Mire usted lo interesante. Unas máscaras respiratorias que son efectivas para el tema de los gases y vapores u otras emanaciones nocivas para la salud. Tenemos unas mascarillas respiratorias, o sea, unas máscaras iguales que son cerradas y que tienen una alimentación de oxígeno. Un segundito. Tenemos unos respiradores muy especiales contra los polvos, contra aquellos polvos que producen neumoconiosis, como por ejemplo los de fibra de vidrio, los de arcilla, los de arena, los de caolín, los de cemento, asbesto, carbón mineral, caliza y otros. Tenemos también otros respiradores que son para polvos tóxicos. Y nos dice que tenemos como límite el plomo, o sea, que no sean más tóxicos que el plomo. Entonces tenemos unos respiradores para polvos tóxicos, pero que no sean demasiado tóxicos. Tenemos acá unos respiradores para la inhalación de humos, como por ejemplo, todos aquellos vapores que se producen por el calentamiento de metales. Respiradores de filtro o cartucho de químico. Esos generalmente son todos aquellos respiradores que tienen como base el carbón activado. Son los más corrientes, cartucho químico, todos los que tienen cartucho químico tienen carbón activado. Y por último, aquellas máscaras de protección contra los gases ácidos y vapores orgánicos. Ahí lo tenemos. Entonces esto es para la respiración, para la protección respiratoria. Ahí lo tenemos. Muy interesante. Nos vamos con la protección de las manos. Las manos y los brazos. Son guantes, generalmente. Dice entonces, tenemos guantes de caucho sintético para los electricistas que trabajan en circuitos vivos. Entonces, esos guantes, pues obviamente se llaman guantes dieléctricos. Eso depende de la resistencia del guante, o sea, el ancho del guante, de ese caucho, de ese plástico. Guantes de cuero grueso, para aquellos trabajadores que trabajen con cinceles, martillos, palas, picas y todo esto. Seguimos con guantes de hule,
para la protección de ácidos y sustancias alcalinas. Son esos guantes que son de color verde, que son guantes de nitrilo. Guantes de tela asbesto, para aquellas personas que trabajan con calor, pero yo le pregunto por qué el asbesto, si el asbesto está prohibido. Esteban Lazo. Pues la verdad no sé por qué Sí, será. porque ese asbesto es un asbesto crudo, el que se usaba anteriormente. Es un asbesto sin ningún tipo de tratamiento, en cambio aquí pues ya es una cosa muy bien hecha. Pero el asbesto es clave para el tema de del aislamiento del calor. Ujú. Guantes de cuero, los que todos lo conocemos, son para soldadura eléctrica y autógena, son esos guantes que la persona lleva hasta el codo. Guantes mitones para superficies calientes. Cuando uno va a sacar algo del horno, usa un guante mitón. Y los guanteletes para proteger a los trabajadores contra las sustancias tóxicas, irritantes o infecciosas. Muy bien. Entonces, esta es la protección de las manos, manos y brazos. Para la protección de los pies viene un tema que son las punteras. Esas punteras nos dice aquí que son punteras de acero, pero yo me pregunto, ¿ustedes conocen otro tipo de punteras? ¿Alguno de ustedes ha tenido de pronto en la mano o tiene de pronto unos zapatos que tengan puntera? Entonces resulta que antiguamente, por hace 30 años, las únicas punteras que se conocían eran las punteras de acero. De momento, las punteras de acero pues son tan pesadas y eso que están saliendo del mercado. Desde hace un par de años están saliendo ya del mercado. Entonces, ahora solamente tenemos unas punteras que tienen igualdad de condiciones en cuanto a resistencia, pero que no pesan nada. ¿Por qué? Porque son de fibra de carbono. Ok. ¿Qué características tiene? Mire usted. Tiene esa puntera de acero o de fibra de carbono y deberá cumplir con la norma de fuerza aceptada. ¿Cuál es? Que la puntera soportará un peso de 1.200 kilos que se coloque encima de ella. O resistirá un impacto de un peso de 5 kilos que caiga a 30 centímetros. Y no la puede partir. Y nos dicen también, en cualquiera de estas dos pruebas, no deberá ya, la vuelta que hay encima del dedo gordo del pie no deberá ser menos de 1,25 centímetros. Pero normalmente lo que se acepta son 3 centímetros. Bien. Hacemos referencia también al calzado de seguridad, de puntera de acero, calzado dieléctrico, las polainas de seguridad para los trabajadores que trabajan con materiales fundidos, las polainas de seguridad para aquellos trabajadores que van en moto o que trabajan con elementos toscos o agresivos. Protectores de camilla, tenemos también las botas de caucho. Sí. Tenemos las botas de caucho. Y hablamos, vamos a colocar esto allá. Entonces tenemos diferentes calzados de seguridad, tenemos el calzado eléctrico, las polainas de seguridad, las diferentes polainas de seguridad para los trabajadores que estén expuestos a salpicaduras ligeras. Las polainas, ¿qué son? ¿Alguien sabe de ustedes? Darío Robles, ¿vos sabes? ¿Sabes? Son como las del SMAT. Son como las que tiene el SMAT en las rodillas. Esas son las polainas de seguridad.
¿Sí? Esas son. Nos habla aquí también que para la protección del tronco se deberá usar lo siguiente. Mandiles de distintos materiales. Mandiles son petos. Como por ejemplo, el señor que vende la carne en la carnicería tiene un peto de color blanco, un delantal blanco de PVC. En este caso, hablamos de lo siguiente. Mandiles en distintos materiales según su labor desarrollada por el trabajador y el riesgo que está expuesto para la protección contra productos químicos, biológicos, quemaduras, aceites y otros. Mandiles para los trabajadores empleados cerca de llamas abiertas, fuegos, objetos incandescentes que manipulen metal fundido. Serán confeccionados de material resistente al fuego. De material resistente al fuego tenemos dos clasificaciones importantes. La primera son los materiales aluminizados y la segunda, los materiales con tela de asbesto. Bueno, esos son los mandiles. Esto es para la protección del tronco. Así las cosas, podemos entonces decir estos son para los pies. Lo tenemos, manos, brazos, pies y piernas, pies y piernas. Lo tenemos. Ok. Siguiente. Muy bien. Entonces nos devolvemos acá donde estábamos con este Noise Rating Reduction. Hace referencia a la rata de reducción de ruido. ¿De qué depende? Depende de dos cosas, hablábamos en la clase pasada. Hacemos referencia entonces a que el ruido podemos eliminarlo o controlarlo a partir de dos aspectos. ¿Qué aspectos creen ustedes que son, jóvenes? Voy a abrir la cámara. ¿Ustedes me ven aquí en la cámara? Sí. Listo. Ok. Entonces, ¿qué aspectos creen ustedes que son los que atenúan el ruido? Amortiguación, profe, si no estoy mal. Sí, sí, esa amortiguación la hacemos referencia a la absorción. Y la absorción es lo siguiente. Aquí tengo una camiseta, ¿cierto? Una camiseta común y corriente. Entonces voy a ver cómo está la absorción del ruido. A ver. Hola, 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 hola. ¿Sí? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Cambia un poco de pronto? ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí Sí, cambia? profe, Sí cambia, cambia. sí. Ahora mira lo que voy a hacer. Voy a doblar la camiseta para que... Bueno, antes el grosor de la camisa, pues es tal vez medio centímetro, ¿no? Medio. Entonces ahora voy a doblar la camisa unas 4 veces. Y entonces decimos, hola, 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 hola. ¿Cambia? Hola, 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 hola. ¿Cierto? Hola, 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 hola. Cambia. Eso se llama absorción. Esa es la absorción. Y la pérdida de transmisión es la siguiente. Profe, yo he escuchado que utilizan espejos para disminuir. ¿Qué método sería? No, eso no es cierto, porque el tema el tema de los espejos tal vez podría ser por lo relacionado con la pérdida de transmisión, o sea, el grosor del vidrio, es lo único, pero no. El resto de eso no es cierto. Lo único cierto es que la física del ruido hace referencia a dos parámetros. El primero de ellos es el tema relacionado con la absorción y el segundo de ellos es relacionado con la pérdida de transmisión. La pérdida de transmisión basa su razón de ser en la masa del objeto. La pérdida de transmisión basa su razón de ser en la masa del objeto que estemos analizando. Anderson, ¿estás de pronto como en una habitación? Anderson, ¿sí? Sí, señor. ¿Te puedo pedir un favor? Sí, señor. La habitación tiene puerta, Sí, ¿cierto? señor. ¿La habitación tiene puerta?
Sí, señor. Sí. ¿Puedes de pronto voltear la cámara hacia la Sí, puerta? señor. Sí, ¿puedes de pronto voltear la cámara hacia la puerta? Ah, ok. Está un poco desordenado, pero No, no te preocupes. Es que es para ver una cosa porque... Dale. Eso, listo, 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 listo. Eso, entonces la clave sería lo siguiente. Puedes de pronto salir detrás de la puerta, cierra la puerta y cuentas hasta 10. señor. No, espérate. Entonces resulta que la pérdida de transmisión es efectivamente lo siguiente. Ya les voy a mostrar. Entonces miren aquí qué tenemos. La física del ruido. Entonces el ruido tiene un comportamiento. Decimos que el ruido es una superposición de frecuencias. El ruido es una superposición de frecuencias. Pero, ¿qué significa eso? O sea, eso significa lo siguiente. Significa que tenemos frecuencias de diferentes magnitudes. Esta es una frecuencia. Esta es otra frecuencia. Esta es otra frecuencia. Esta es otra frecuencia. Y esta es otra frecuencia. Yo no recuerdo, pero creo que sí. Yo les estuve hablando acerca, sí, 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 les estuve yo hablando acerca de las diferentes frecuencias que había, ¿cierto que sí? Daniela, ¿te acuerdas? Sí, que era la frecuencia de 125, 250, 500, 1000 y 2000, que eran las frecuencias conversacionales. ¿Sí, Johanna? Sí, ok. Esas eran las frecuencias. Esas frecuencias tienen esta característica. Aquí tenemos la frecuencia de una amplitud de onda bastante grande. Esta frecuencia se llama 125 Hz. Tenemos otra, que es la mitad de ella. Que se va a llamar 250. Tenemos otra, que es la mitad de ella, que se va a llamar 500. Tenemos otra, que es la mitad de ella, que se va a llamar 1000.
1000 oscilaciones sobre segundo. Tenemos otra que se llama $2000. Y tenemos otra que se llama 4000. La de 4000 pues casi es una línea. $4000 oscilaciones sobre segundo es una línea increíble. ¿Cierto? Entonces, a partir de ahí, sabemos que el ruido es eso. Es una superposición de frecuencias. Así las cosas, todas las composiciones, todo lo que tiene que ver con el ruido es una composición de frecuencias, la superposición. Listo. Ahí las tenemos. Entonces, ¿qué elementos de protección personal va a usar este trabajador? Para eso necesitamos saber o conocer la suma de decibeles. Ok. La suma de decibeles tiene una característica de carácter logarítmico y por tal motivo necesitamos entonces hacer la sumatoria a través de los logaritmos. Decirles que tenemos nosotros una característica bien importante y es que los elementos de protección personal, todos los elementos de protección personal para ruido tienen elementos de protección personal para ruido tienen una NRR, el cual está dado frecuencia por frecuencia. Entonces aquí tenemos para 125. Pero 150. Para 4000 Hz. Entonces decimos que estas son las frecuencias y otras que voy a poner ahorita es el NRR. Entonces puede ser
7 decibeles. Para la frecuencia de 125. Doce. 13. 17. 22. Y 25. ¿Cómo sabemos cuál es el protector auditivo que necesitamos? Entonces vamos a hablar acerca de algo que se llama LP. LP significa nivel de presión de ruido. Nivel de presión de ruido. O sea, ruido. Aquí vamos a colocar el LP. Noventa y 95.8. ¿Ustedes qué opinan? ¿Sirve o no sirve? Quiero dejar esta respuesta para la siguiente clase, para pasar ahorita a hacer algo que es lo contrario. Un motor este motor tiene la siguiente característica.
Tiene los siguientes niveles de presión sonora. Y aquí tienen los LPs. LP significa ruido, o sea, nivel de presión sonora, level pressure. La norma que nos dice, quiero... ¿Ya lo copiaron? La norma que nos dice, ¿alguien lo recuerda? Darío Robles, ¿te acuerdas? Dice que... ¿Qué dice la norma? Con relación al ruido. Que no debe pasar cuánto. Busquémoslo por allá en el 80. Y aquí nos dice un parágrafo interesantísimo. Aquí. En ese artículo 88. Nos dice lo siguiente. El nivel máximo para ruidos de carácter continuo será 85 decibeles de presión sonora. ¿Alguno mide más de 85? Darío. A ver, ¿alguno mide más de 85 decibeles? Míralo, aquí los pongo. Darío Roles. No, profe. No, ninguno. O sea que en teoría cumple, ¿cierto?
Dice, el máximo nivel para ruidos de carácter continuo será como mucho 85. Y nos dice, medidos en la zona en que el trabajador habitualmente mantiene su cabeza, el cual será independiente de la frecuencia. ¿Qué significa eso? Que será independiente de la frecuencia, o sea, que no puede ser más de 85 y que no importa la frecuencia. Eso es lo que dice. Vamos entonces a analizar eso. Tenemos una fórmula que dice que LP es igual 10 logaritmo de 10 elevado a la 10 10 10. Más 10 elevado a la nivel de presión sonora sobre 10, más 10 elevado a la nivel de presión sonora sobre 10. Y este pues para cada una de las frecuencias. Dice para la nivel de presión sonora en la frecuencia de 125, en la frecuencia de 250, en la frecuencia de 500, en la frecuencia de 1000, la frecuencia de 2000 y la frecuencia de 3000. Dos mil y 4000. Entonces simplemente lo que hacemos es reemplazar esos valores y vamos a ver cuánto nos da. Nivel de presión sonora en la frecuencia de 125 pues sería 84. Aquí sería 83.2. A ver, aquí tenemos 250, 500, 1000, 2000 y 4000. Ok, entonces, ¿qué hacemos acá?
Listo. 83.2, 84. 84.3, 84.9 y 84.1. Ninguno sobrepasa los 85, pero vamos a ver esta respuesta cuánto nos da. Vamos a hacerla, muchachos, por favor. ¿Cuánto les dio? ¿Como 90? ¿Cuánto les dio, muchachos?
A ver, entonces miren. Una forma para hacerlo rápido es la siguiente. Sería 10 elevado a la 8.4 más 10 elevado a la 8.32 más 10 elevado a la 8.4 más 10 elevado a la 8.43 más 10 elevado a la 8.49 más 10 elevado a la 8.41. Eso, 10 logaritmos sale. 10 logaritmos de eso. Eso es facilita. David le estaba haciendo, Carlos Adrián le estaba haciendo, Gabriela la estaba haciendo, Johanna, Gabriela Banda, cuéntame. Perdón, profe. Profe, y Profe, afuera Te oigo, del te oigo, paréntesis, te oigo. afuera del paréntesis, ¿no debe haber un exponente que sea 1/10? No, así tal cual. Ah, ok, ya lo profe, vi, ya lo vi. profe, a mí me dio 91.89. Exacto, exacto, exacto. Mira lo increíble, ¿ah? O sea que SLP es 91.9. 91.9 decibeles. Increíble, ¿no? Y ninguno pasaba de 85. Ninguno pasaba de 85. Eso se llama suma de logaritmos. Gabriela Bando, quiero oírte. Sí, profe. ¿Cómo vas? Cuéntame. Bien. Bueno, ahí nos dio 91.9. Ahora les pongo la siguiente. A ver, pero entonces, ¿hay alguien que de pronto quiera que repasemos un poquito de eso? Felipe. Felipe. David. A ver, Me da Felipe. 91 profe. ¿Cuánto te dio? 91.8. Sí, está bien, está bien. Jonah, ¿cuánto te dio? Alejandra, ¿cuánto te dio? A mí me dio también lo mismo, profe, Listo. 91. Daniela, ¿cuánto te dio? 91.8. Bien. Entonces, ahora tenemos otro caso. Si segundo, hago una cosa. Espérense un segundo, a ver si puedo hacer esto. Tenemos esas frecuencias que siempre son las mismas, ¿no? Siempre son las mismas. Y tenemos este LP. Vean lo que me acabo de inventar. Mire, esto fue de un parcial. En alguna oportunidad me acabo de acordar de esto. Entonces, venga. Aquí, vale, 83, 82, 84, 85, 85 y 84. Este otro motor tiene las siguientes características. Este otro motor tiene lo siguiente. Y este otro tiene lo siguiente. Profe, es que no entendí algo. Sí, Usted coloca LP, pero después o sea, lo reemplaza en el que va como NPS, ¿verdad? bueno, sí. NPS significa nivel de presión sonora.
Y LP significa level pressure, o sea, presión de nivel, es lo mismo. Pero el LP que calcula ahí, o sea, sería el total, entonces. Sí, es el total, 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 donde el nivel de presión sonora, o level pressure, o nivel de presión, o LP1 podría ser arriba en vez de NPS, no te confundas con eso, que es lo mismo. ¿Sí? Es Sí, la profe. misma cosa. Nivel de presión sonora y en inglés level pressure. Ujú. Tenemos acá 4 motores. 1, 2, 3, 4. Vamos a... Este funciona de 8 a.m. a 12 meridiano. Este otro señor de 8 a.m. a 4 p.m. Este otro funciona de 1 p.m. a 6 p.m. Y este otro funciona de 8 a.m. a 6 p.m. Indíquenme a las... Mejor dicho, encontremos los niveles de presión sonora de cada uno de los motores y luego les digo a qué horas necesito saber el nivel de presión sonora que hay en el ambiente. ¿Listo? Vamos haciéndolo.
¿Cómo les está yendo, muchachos? Hola, muchachos, ¿cuánto les dio? Ahí ya tenemos datos de pronto.
De pronto tenemos LP1, LP2, LP3. Profe, pues a mí la primera me dio 91.7. Listo, dame un segundo. 2, LP3, 4. Profe, pues yo saqué los LP para cada uno, pero no entendí con el tiempo, cómo se lo manejaría. Ya lo hacemos, ya lo hacemos. Regálame datos de... A ver, entonces decíamos, ¿quién me está dictando LP1 ahorita? Yo, profe, Dale, Carlos. 91.7. Listo, 91.7. Muy bien, vamos a preguntarle, Jair, el LP2. 87-17, profe. Muy bien. Gabriela, LP3. 92.60. 60. Sí, profe. Muy bien. Y Anderson, LP4. 4. Felipe, LP4. Profe, lo estoy haciendo, es que me ha caído el internet. Dale. O alguien que tenga por ahí. LP4, ¿cuánto? 88.8, profe. 88.85. 8.8. Muy bien. Quiero que hagamos un paréntesis en 2 minutos. Dejemos ahí, ya retomamos. Hagan esta suma. Entonces aquí tengo, a ver, 125, 250, 500, 1000, 2000 y 4000. Aquí tenemos... Ok. ¿Cuánto da la suma de 80 más 80? 80 decibeles más 80 decibeles. Recordamos que son sumatorias logarítmicas. O sea, pues sería 10 logaritmos de 10 elevado a la 8 más 10 elevado a la 8. Carlos Adrián, ¿cuánto te da? 83.01. Muy bien. Entonces, 80 más 80, pues nos dio 83. Vamos a sumar 100 más 100. 100 decibeles más 100 decibeles. Anderson. Anderson, ¿cuánto te dio? Joana, ¿cuánto? Mírame. Eso, telepáticamente, listo, perfecto, muy bien. Anderson te dio 103. Joana te dio 103. No, profe, a mí me dio otra cosa. ¿Cuánto? 2301. No, bórralo. No. No puede dar menos de 100 empezando. Porque mira, tenemos un ruido que tiene 100
y otro que tiene 100, como sabemos que es un logarítmico, eso no es lineal, entonces nos toca buscar cuánto, pero nunca podría dar 20, empezando porque recuerdo que en la clase pasada cuando bajamos el sonómetro nos dimos cuenta que 20 no existía, ¿te acuerdas? En el sentido de que el ruido de fondo no estaba como 45, yo recuerdo. Daniela Maca, ¿cuánto te dio 100 más 100? 103.01. Sí, señora. Bueno, quiero que sumemos 91 más 91. No. ¿Cuánto dio? Cuando tenemos dos magnitudes iguales, ¿qué sucede? Daniela Maca, Felipe. Juan Manuel Piamba. Juan Manuel Piamba hoy está desjuiciado, hoy está haciendo otra cosa. Juan Manuel, contanos qué estás haciendo. Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo te va? Bien, profe, no, sino que estoy un poco indispuesto. Por eso no he prendido la cámara. Prendela para verte. No, profe. Bueno, Jonar. Bueno, pero lo estás haciendo, Juan, ¿cuánto te dio? De 91, Ujú. 94. 24 me da mi profe. Sí. ¿Qué vemos? ¿Qué patrón se sigue? Cuando tenemos dos magnitudes iguales, ¿qué pasa? Pues que son 3 o 4 unidades Es aproximadamente. 3. Es 3, 3. Se suman 3 unidades. Por eso, sumemos esta LP4 así por encimita, mire. 80 más 80 nos da 83. Listo, dejamos el 83 quieto. 81 más, entonces tenemos un 83 por ahí, más. 81 más 81 nos da 84. Muy bien. Y tenemos 82 más 82 que nos da 85. 84 y 85 es más o menos casi lo mismo. O sea, supongamos que fuera 84.5 más 84.5, le sumamos 3 y nos da 87.5. Más un pedacito de acá, póngale 88. Y este piquito de acá nos da 88.8. Eso fue. Así es como se suman los decibeles más o menos cuando hay unas magnitudes así como parecidas. Ok, listo. Primera pregunta. Entonces ya tenemos el LP de esas máquinas. Esta máquina de aquí, la 1, entonces esta es la 1, esta es la 2, 3 y 4. La 1, 91.7. La 2, 87.17. La 3, 92.6. Y la 4, 88.8. Muy bien, quiero saber. 8 y 10 AM. ¿Cuál es el LP? Quiero saber. 1 PM. 4 PM. Bueno, 3 y 40 PM. Y por último, 5:50.
Hablen, muchachos. A las 8:10 de la mañana, ¿qué tenemos prendido? Tenemos 3 máquinas prendidas, la de 91, la de 87. Miren que 91 de 87, 81, 91.7 más 87, eso da 92.7 por ahí. 92.7 más 88, queda 93.7 por ahí. ¿Cuánto da? Esa primera, según, a ver, ¿cuánto da? Mira como 93.7, así por la cabeza. ¿Alguien tiene datos del primer dato, de la primera máquina, de la primera toma de tiempo? Muchachos, Profe, ¿cuánto te dio? 94.17. Muy bien. Esta otra, a la 1 p.m. Entonces, a la 1 p.m. Entonces, primero, a las 8:10 tenemos prendidas estas máquinas. La 1, la 2 y la 4. Y nos da 94.1. Muy bien. A la 1 p.m., ¿qué tenemos? Tenemos prendidas todas las 4. Las 4, 91 más 92. Mira, 92 más 92 nos da 95. Más un poquito acá, nos da 96, 96.5 por ahí. Solo serían las 2, la 3 y la 4. Un segundo. La 4, ¿por qué? La 2, la 3 y la 4, ¿por qué? A ver, la 2. Sí, porque la 1 no está prendida. La 2. Era 94.9. 94.9. Listo. 3 y 40. y 40. Tenemos la 2, la 2, la 3 y la 4, ¿no? Igual, ¿no? Sería la misma. Profe, a lo mismo. Es lo mismo, sí. Y por último, la 550. Tenemos nada más 2 máquinas, ¿no? 92 y 90. ¿Cuánto da? ¿94 qué? ¿Cuánto dio? ¿Cuánto da esa?
Mauricio Forero, ¿cuánto te da? Mm. Allen, la última, ¿cuánto? Profe, a mí me da 94.11. Eso. Muy bien. Entonces ya sabemos un poquito más acerca de los decibeles y un poquito más acerca del ruido. Bueno, en la siguiente clase va a ser otros temas relacionados con ruido. Bueno, muchachos, nos vemos. Uno termina como cansado a esta hora, ¿no? Más o menos. Chao, chao. Chao, muchachos. Hasta luego, profe, gracias. Luego, Chao. profe. Gracias a ustedes, muchachos. Chao, chao.